Hablando de las relaciones con los empresarios, ha habido algunos momentos de rispidez, no es un secreto, entre el sector empresarial y el gobierno que encabeza el presidente López Obrador, particularmente cuando el gobierno no tomó las decisiones en materia de política económica que probablemente les hubiera gustado a los empresarios que tomara. ¿En qué momento diría que se encuentran hoy las relaciones entre el gobierno y los empresarios? No, nosotros tenemos un diálogo permanente muy constructivo. No todo lo que aparece en la prensa es lo que hay. Yo mismo voy a probablemente uno de los sectores que no nada más tiene una densidad empresarial muy importante, sino que es un elemento importante de la opinión del empresariado en México, por lo menos de algún sector industrial, es Monterrey. Yo voy a Monterrey la semana que entra, y además de ver las obras que tenemos ahí y reunirme con el gobernador, pues estoy generando una agenda donde nos vamos a reunir con el sector empresarial. Entonces tenemos una conversación permanente, pero de manera paralela estamos además generando una serie de proyectos de infraestructura donde el sector empresarial juega un rol importante. Y esto lo hacemos por diversas razones. Una, la más obvia, es porque el país invierte alrededor del 22-23% del PIB, y de esa parte nosotros solamente invertimos alrededor de un 3% del PIB. Eso quiere decir que el sector privado invierte 7 veces más que lo que invertimos nosotros. Es decir, aunque nosotros aumentáramos en un 30%, que es un aumento muy importante de la inversión, nuestra participación, eso no compensa el potencial de la inversión del sector privado. Pero la segunda razón es porque cuando hay una crisis mayúscula, y esta es una crisis mayúscula, el gasto de largo plazo, el que tiene compromisos que se mueven en el horizonte, es el primero que se detiene. Las familias detienen el gasto en casas a través de hipotecas, en autos, en bienes durables, y las empresas detienen el gasto en inversión. Y desde el punto de vista individual de una empresa, puede ser la decisión correcta, es decir, me voy a esperar unos meses a ver qué pasa con la pandemia. Pero cuando muchas o miles de empresas toman esa decisión, lo que vemos es un impacto macro importante. Entonces, la forma de detonar la inversión en estos momentos, es decir, es detonarlo a partir de proyectos del sector público que tienen un alto componente privado. Por ejemplo, estamos haciendo concesiones de carreteras donde le decimos, mira, ya sé que te gustaría esperarte 5 meses a ver qué pasa con la pandemia, pero hoy existe esta oportunidad y si quieres le tienes que entrar yo. A partir de ahí tenemos proyectos que suman ya 2% del PIB, un poquito más de 500,000 millones de pesos. ¿Avanzan esos proyectos? Están avanzando. Una cosa que fue muy importante, y yo fui muy enfático en eso con mi equipo, es que los anuncios de inversión o de coinversión con el sector privado son importantes porque generan confianza, pero que sí se vende muy poco si se quedan anuncios en el papel nada más o en una conferencia. Entonces tenemos un sistema donde estamos dándole seguimiento y van avanzando. Algunos se han retrasado un poquito, algunos días, unas semanas, pero van avanzando muy bien. ¿Cuál es tu perspectiva para el 2021 después del año evidentemente malo por las circunstancias que tuvimos en 2020? Mira, yo creo que son razonablemente positivas. Nosotros lo que hemos estado viendo, y esa fue, y fuimos bastante certeros, el pronóstico de Hacienda es que la caída, aunque iba a ser muy fuerte, iba a ser alrededor de entre 8.2 y 8.4%, terminó siendo 8.3%, de cifras de estacionalidad 8.5%. Pero lo que ya estábamos viendo era un repunte una vez que se empezó a reabrir la economía en junio del año pasado, ¿no? Nosotros estábamos esperando una recuperación de alrededor de 4.6 en el año 2021, y seguimos convencidos que esa es la base del planteamiento. Pero también estamos muy optimistas en el sentido de que la salida potencial definitiva para esta crisis es un programa de vacunación exitoso, no nada más aquí, sino en el resto del mundo. Vamos a recibir alrededor de 12 millones de vacunas en marzo, y así va a ir creciendo. Para junio estamos esperando tener vacunados cerca de 80 millones de mexicanos, que no es muy lejano. ¿Para junio? Para junio, sí. Que no es muy lejano de la cifra objetivo, porque México tiene 126 millones de mexicanos, pero en principio hasta hoy eso va a cambiar con seguridad. No se ha podido probar que se puede aplicar de manera segura en los menores de edad. Entonces, 84 millones de habitantes son los mayores de 18 años.
pero estamos hablando de que en 3 o 4 meses vamos a tener condiciones que son completamente distintas de las que estamos viviendo hoy. Sí dará el tiempo, porque una cosa es comprar las vacunas, otra cosa es recibir las vacunas y otra cosa es aplicar las vacunas. Alguien hacía unas cuentas ahí, yo leo y comento y la respuesta es más que bienvenida, en el sentido de que al ritmo que vamos tardaríamos quizá 4 años en vacunar a la población. No, pero hay que ver por qué vamos a ese ritmo. Ahí sí vamos a ese ritmo porque nos están llegando pocas vacunas. Hoy la restricción son las vacunas. Nos estamos tardando 3 días en poner todas las vacunas que nos llegan. Pero el ritmo de llegada de las vacunas, que es lo que está marcando, no es el ritmo de los vacunadores lo que está marcando el tono hoy, es el ritmo de las vacunas. Pero ese va a cambiar. Efectivamente, y yo he sido muy claro y en las reuniones internas lo hemos dicho, nosotros vamos a pasar de una restricción en donde teníamos pocas vacunas a una donde parecería que tenemos pocos vacunadores. En el pico de aquí a junio, nosotros vamos a recibir hasta 7 millones de vacunas por semana, ¿no? O sea, va a cambiar claramente incluso lo que estamos viendo, ¿no? Vamos a estar hablando de vacunaciones masivas. Ahora, lo que hemos venido haciendo en estos últimos días en función de las vacunas que hemos tenido han sido pequeños ensayos. Ya llegamos a aplicar alrededor de 450,000 vacunas en un par de días. Observo tu formación, te observo en decisiones que de repente se tienen que tomar que no corresponden a bases eminentemente económicas. Hace un rato decías, es que unas son las consideraciones económicas, pero hay consideraciones de otro tipo. Y de repente es una interpretación personal y de ahí la pregunta, me da la impresión de que no estás absolutamente cómodo con ciertas decisiones que se toman. ¿Es así? No. A ver, no hay ninguna decisión en el gobierno en el que todo el mundo se sienta cómodo. Cuando yo hablo con mi colega de Comunicaciones y Transportes, él me dice que se necesita más presupuesto para carreteras, y si hablo con mi colega de Bienestar, me dicen que en estas circunstancias lo que se necesita son más apoyos sociales, y si hablo con mi colega de Salud, me dice que por supuesto, estando la pandemia, pues si puedo le recorte a los otros y les dé les dé a ellos. La gran tarea, la gran dificultad que siempre tiene Hacienda junto con la presidencia es cómo ir balanceando en esto. Y ese es un equilibrio muy complicado y donde nadie nunca va a salir contento. Yo tengo muchas responsabilidades. Primero tengo una responsabilidad de las finanzas públicas, tengo también una responsabilidad de corregular y de impulsar el desarrollo del sector financiero, pero también tengo que asegurarme de mantener una relación constructiva, abierta y permanente con los inversionistas. Y estas fichas a veces requieren un acomodo que no es sencillo. Este no es un rompecabezas que pegue de manera perfecta. Justamente en eso pensaba, de ahí la pregunta. Y bueno, la cobija de repente no es lo suficientemente grande para abrigar todo lo que se tiene que abrigar. La otra pregunta tiene que ver con ¿qué le quita el sueño al secretario de Hacienda? Porque a los ciudadanos comunes y corrientes pues hay cosas que nos quitan el sueño, pero debido a esa carga de trabajo y a esa responsabilidad, pues yo me imagino que debe haber muchas cosas que le quitan el sueño a Arturo Herrera. Bueno, yo mismo me lo preguntaba hace poco. Y lo más obvio es la pandemia, ¿no? Nosotros no causamos la pandemia, no somos responsables, pero sí somos responsables de la respuesta a la pandemia. ¿Se ha atendido debidamente en tu opinión? Sí. Dados los márgenes de maniobra que tenemos, nosotros tenemos una reunión del G20 el próximo viernes y ya está claro cuál va a ser el elemento central de la discusión, incluso planteado por nosotros, pero también planteado por el resto de los países del G20. Ya todo el mundo reconoce, y yo diría, incluso utilizaría otra palabra, admite, que se está dando una desigualdad en el tratamiento de la pandemia en el mundo. Las economías más avanzadas, hay algún país, no voy a decir cuál, que tiene contratos por más de 3 veces toda la población que tiene. Es decir, compraron tal cantidad de vacunas que se aseguraron que cuando la empezaran a llegar las primeras, porque no sabía cuáles iban a llegar, iban a poder vacunar a su población. Y por el otro lado, si nos vamos al otro extremo, pues hay países que tienen niveles de ingreso per cápita de $500, $600 por persona por año. Esos países pues no pueden comprar ninguna vacuna. Esos van a depender en gran medida de la cooperación internacional. Nosotros estamos en medio, mucho mejor que la mayor parte de nuestros pares latinoamericanos. Nosotros nos movimos mucho antes que ellos
en tener aseguradas las vacunas, tener los contratos y tenerlos asegurados en condiciones que fueran aceptables. Y eso permitió que aún con toda la incertidumbre empezáramos a llegar vacunas desde diciembre, o que tengamos contratos que nos garanticen que para junio prácticamente tenemos vacunada al 80% de la población en nuestro país, ¿no? Pero sí hay un problema de desigualdad en ese tema en el mundo, que no lo hay en el país. Le agradezco mucho la posibilidad de platicar y que sea la primera de otras conversaciones, Arturo. Gracias. No, tienes abiertas las puertas cuando quieras. Y Muchas fue un gusto gracias. platicar contigo.